por todo el mundo. De ahí empezaron a hacer diferentes, los institutos nacionales de salud, pues ya en el 83 lo consideraron como tal. Había gente que se fue entrenando y en Alemania, en Francia, en Europa, pues también había gente muy importante como el doctor Pichelmayer, que él pues dijo, bueno, ¿por qué no lo dividimos? Conocían mucho de la anatomía hepática y fue el primero que habló del split o hígado dividido, para que con un donador fallecido se divida en dos partes, tanto para dos adultos o uno para un adulto y un paciente pediátrico. En este momento había nada más 20 centros a nivel mundial y bueno, después fueron apareciendo otras técnicas como el donador vivo por Strong en Australia. También se intentó en Raía, en Brasil, hacer otro segmento de donador vivo. El de adulto a adulto, en el 96, se empezaron a ver los criterios de Milán y el hepatocarcinoma entró en la ecuación en el trasplante. El MELD, que fue el modo de asignar los órganos. Antes se utilizaba el tiempo en lista de espera, pero a partir del 2012 se utiliza el MEL. Apareció otra inmunosupresión en el 99, el sirolimus. Y bueno, pues ya fueron apareciendo otros tratamientos para el virus C. Y en el 2013 se considera que más de 80 países realiza este procedimiento. Como ven, pues es una historia corta, relativamente corta, la que tiene el trasplante hepático, pero muy vertiginosa. Se ha desarrollado de manera muy importante debido a que siempre va a ser un problema con todo en trasplantes la escasez de órganos. Por lo tanto, se han buscado medidas, tanto dividir el hígado, hacerlo de donador vivo, adulto pediátrico, adulto o genotrasplantes. Y este es el doctor Thomas Starzl, que fue el pionero del trasplante hepático, además de que era una figura muy importante cuando se habla de trasplante renal. Tiene un libro que se llama The Puzzle People, que se lo recomiendo. Él primero quería hacer algo de cirugía, neurocirugía, pero se dio cuenta de que no iba a llegar muy lejos con lo que hiciera la diferencia en algo. Después se cambió a corazón, cirujano de corazón, pero alguien se le adelantó y ya estaban las cirugías de bomba de circulación extracorpórea. Y por estar tratando de analizar por qué se modificaba la glucosa a perros que se les hacían shunts, por hipertensión portal también, pues se dio cuenta que a lo mejor se podría cambiar el hígado en un paciente cirrótico y ahí empezó sus experimentos en animales. Fue muy importante en trasplante renal también y después no solamente habló de trasplante hepático y de renal, sino también de multivisceral. Fue el que describió primero el multivisceral. Fue muy criticado en algunos foros. Mucho era obviamente experimental, pero pues es una de las grandes figuras de la cirugía, yo creo que de las más importantes, porque el trasplante hepático también abrió mucho conocimiento en la cirugía hepática radical, importante. Y en nuestro país, pues en el 85, el doctor Héctor Orozco y el doctor Héctor Dilis, que desafortunadamente ya también fallecieron, el doctor Dilis hace apenas unos meses, pues fueron los que iniciaron el programa de trasplante hepático en lo que era antes el Instituto Nacional de Nutrición. Este fue para el doctor Orozco, él consideraba el caso exitoso, estuvo viva 3 meses, se fue de alta, pero falleció de una tromboembolia pulmonar, y el caso que publicaron fue el de este paciente que fue hasta el 88. Y se esperaron todavía un par de años para publicarlo, hasta septiembre de 1990, y este es el primer reporte de trasplante hepático que existe en nuestro país. Como les mencionaba, pues la necesidad de órganos pues obligó a dividirlo entre un paciente adulto y un paciente pediátrico, y si lo divides justo donde es la mitad, que es el segmento 4, pues entonces puedes tomar uno para un paciente adulto pequeño y otro para otro adulto, o este es donador vivo, que le vas a quitar el lóbulo derecho. Fíjense en el donador vivo, cuando dicen es que le donas un pedacito de hígado, pues no es un pedacito, es 60-70% del hígado, que es bastante. Yo me voy a enfocar en el trasplante de donador fallecido completo. Es de lo que voy a hablarles a continuación. Y la cirugía del trasplante hepático tiene 4
puntos importantes, que es la procuración, que es ir a tomar el órgano, la cirugía, que es una cirugía formal, como van a ver, la cirugía de banco, la hepatectomía del receptor y el implante del nuevo hígado. Otra recomendación, además de recomendarles este libro que les decía de Thomas Starzl, pues yo los exhorto y no importa qué tipo de cirugía les guste. Bueno, si les gusta neurocirugía, ahí sí está más complicado. Pero si les gusta algo de cirugía que va del tórax al pubis, traten de buscar el poder acudir a procuraciones, porque pues vean ustedes la exposición que tienen desde la horquilla external hasta el pubis de un donador. Todo está como debe de estar en un paciente que uno va a operar. La presión debe estar estable, lo que cortas y esa arteria va a sangrar como arteria, la vena como vena, todos los tejidos mantienen pues sus características y uno hace una disección muy amplia que permite entender mejor la anatomía. De hecho, hay publicaciones donde a los residentes los meten a procurar o a que acompañen las procuraciones y les hacen un cuestionario de anatomía quirúrgica antes de ir a la procuración y después de ir a la procuración. Y el concepto de la distancia de estructuras, la relación de, por ejemplo, la vía biliar con un reemplazo derecho de la arteria o de la mesentérica superior con el tronco celíaco, con las renales, o la posición de la cava con el hígado y la vena renal derecha e izquierda, pues cambia radicalmente. Entonces, es un gran modelo para aprender anatomía quirúrgica y para pues ir ganando experiencia que no van a encontrar en otro sitio. O sea, es una incisión muy grande, ahí es donde terminamos de valorar el hígado, que se ve de características en este caso perfectas, y luego pues se diseca un poco el hilio hepático, encontrar la arteria gastroduodenal, se corta el ligamento gastrohepático, aquí a veces pasa un reemplazo, se lava la vesícula y se corta la vía biliar y se lava la vesícula. No hay que hacer muchas modificaciones. Aquí se ve cómo está referida la vía biliar antes de ligarla y no se diseca mucho. Como ustedes ven, no hay una disección muy amplia, no se pueden distinguir las estructuras de manera muy clara porque nada más queremos ir a localizar ciertas cosas puntuales y ya después haremos la limpieza de la cirugía, que es la cirugía de banco. Se levanta todo el colon y el intestino delgado y vean cómo se queda muy expuesta toda la cava, que esto pues también ayuda a conocer toda la cava. La aorta está de este lado, las gonadales vienen acá va a estar el hígado y aquí se ve un poco la jerota del riñón, esto parecía el riñón derecho. Y aquí se ve más claro, encontramos donde nace la mesentérica superior y la referimos. La mesentérica superior a veces puede dar reemplazos derechos para la arteria hepática derecha. Y una vez que se moviliza todo esto, se localiza la vena mesentérica inferior, que es esta. Y aquí vamos a canular con una Nelaton y la aorta la vamos a canular también. Se va a abrir la aurícula derecha, se va a pinchar la aorta por arriba del diafragma, eh, por debajo del diafragma, al ladito del hígado, y vamos a pasar la solución de preservación. Le vamos a poner hielo a toda la cavidad y luego vamos a sacar el hígado, pues de manera rápida para que no se afecte, pero con mucho tejido, como ven, a su alrededor, mucho tejido en el ilio y que después vamos a limpiar en la cirugía de banco, ya en el lugar donde vamos a realizar el trasplante. Ustedes pueden ver la diferencia de todo este tejido cuando ya limpiamos la cava y queda completamente limpia de todo, de pedazos de músculo, de diafragma, de la suprarrenal de este lado, todo este tejido se tiene que liberar. Y luego verificar que no existan orificios. Nos vamos hacia la porta, buscamos un segmento de porta lo suficientemente largo, cerramos con sedas o con prolenes cualquier orificio, se canula y se hace una prueba pues cerrando el flujo para que se distienda y ver que no tenga ninguna fuga o alguna que tiene pues el tronco celíaco. Esta es anatomía normal
Y aquí vemos, este es el parche de aorta, vemos cómo tiene la esplénica y la gástrica izquierda, y esta es la hepática, esta es la gastroduodenal, acá está la porta. La vía biliar no la han visto ni la van a ver ahorita porque pues, tendría que acercarse uno mucho, está por acá y tiene que estar cubierta con tejido para que no esté desvascularizada. Pero como les decía, la arteria pues puede tener un reemplazo derecho, la mesentérica superior, este es el tronco celíaco, viene la hepática y viene la mesentérica superior y da otra rama que puede ser accesoria o puede ser un reemplazo completo. Entonces, esta rama pues también tenemos que saber que va a la derecha de la porta y por detrás de la vía biliar y que tenemos que cuidar y que a veces la gente cuando hace una colecistectomía se puede confundir si está muy inflamado pensando que es la cística porque está muy pegada a la vesícula. Cuando quitamos, tenemos el parche, yo lo que les mostré aquí es esta boca, solamente hay una boca, pero cuando tenemos este reemplazo, pues está la boca del tronco celíaco y está la boca de la mesentérica superior que da esto. Y para esto hay varias formas de repararlo. Aquí en este dibujo se proponía que se cerraran las dos bocas, los dos ostiums de la aorta y luego se uniera únicamente la mesentérica superior, esta se uniera a la hepática del receptor. Ahora lo que se hace, o hacemos más, como van a ver más adelante, es hacia la gastroduodenal de esta misma, de las variables anatómicas. Aquí está. Entonces, esta toda está más rara porque, miren, tiene el tronco, el ostium, viene la hepática, aquí da la esplénica, esta es la gástrica izquierda, no, perdón, esta era la gastroduodenal que estaba cerrada, entonces tuvimos que hacerle una boca aquí para unir la hepática derecha que venía de la mesentérica superior, pero además tenía otra rama que es la gástrica izquierda, que aquí está cortada ya, porque de la gástrica izquierda daba la hepática izquierda. Entonces, este donador tenía un reemplazo izquierdo y derecho, y todo este ostium lo teníamos que anastomosar para que fuera eficiente. Si yo no puedo, no tengo una distancia suficiente para unir todo este ostium, entonces lo que probablemente iba a hacer era cortar aquí y cortar acá y unir la esplénica con este reemplazo. Claro que esto pues tiene mayor riesgo de complicaciones de estenosis o de trombosis, que son en cualquiera de estos. Una vez que se termina la cirugía de banco, pues entonces se cierra, se deja en solución de preservación, que es custodiol, y se pone hielo. Si no se hace bien la procuración, es una cirugía formal y como vieron, pues no es tan sencillo. Hay que saber mover las estructuras y cortar en el sitio adecuado. Una tracción exagerada, pues va a provocar una disección de la íntima y entonces se ve aquí morado porque tiene sangre que disecó y por lo tanto este órgano no es viable. Y no importa todo el esfuerzo que hayas hecho, pues no se va a poder trasplantar. Y ya una vez que termina la cirugía de banco, pues viene el trasplante, que es lo que conocemos nosotros como trasplante, que es la parte de quitar el hígado enfermo y poner el nuevo hígado. Hay que quitar el hígado enfermo porque lo debemos de poner en la posición donde está la porta, que lleva los elementos tróficos, a diferencia del trasplante renal, que lo podemos poner en la fosa ilíaca derecha e izquierda, no tenemos que ir a buscarlo donde son los nativos. El hígado sí, se puede hacer una incisión subcostal bilateral con extensión en línea media, depende por qué se hace la hepatectomía. En este caso tomamos fotos, es una mujer con cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria que tenía mucha comezón, era una paciente bastante tranquila, pero pues puede tener uno casos como este, donde ya tenían cirugías previas en el cuadrante por arriba del ombligo nos preocupa, por arriba del ombligo y a la derecha nos preocupa todavía más, porque pues se junta hipertensión portal, adherencias, coagulopatía por malos tiempos de coagulación y por plaquetas bajas, lo cual convierte pues estos casos en casos que pueden ser muy complicados. Este por acá pues fue una pesadilla porque tenía una perforación duodenal y le quitaron la vesícula, entonces son dos en el cuadrante superior derecho que mucha citis, se ve mucha hipertensión portal, son casos que van a ser muy complicados. Pacientes con enfermedad poliquística, que hay que quitar una gran cantidad de quistes. Poncharlos parece muy complicado, pero en realidad pues es cosa de ir ponchando todos los quistes hasta que encuentre uno
el espacio donde va a trabajar y una vez que lo quita, pues queda una cavidad muy amplia para poner el hígado del tamaño que uno quiera. O hepatectomías muy complejas por lesiones de vía biliar, que ya tenemos algunos casos, esperemos publicarlos pronto, donde pues uno no puede distinguir realmente, apenas aquí llevábamos 2 horas y estábamos viendo ya el hígado despegándolo de la pared, pero todavía nos faltaba ver pues dónde está el hilio y dónde están las estructuras que están íntimamente pegadas al hígado en su parte inferior. Pueden ser procedimientos muy complejos. La hepatectomía puede ser una de las partes donde todo se decide. Puede haber sangrado muy importante que fallezca el paciente ahí, es los menos casos, pero pueden ser casos que por tanta transfusión entren en una coagulopatía que después es o requerimiento de aminas muy alto, puede poner en muy alto riesgo. Si estamos para ejemplificarles aquí, pues no les voy a poner uno de esos casos porque, pues, además de que ni había tiempo para estar tomando fotos, pues no iban a poder diferenciar nada. Hay que poner un buen separador para que se movilice el hígado. El Thompson es el ideal. Y luego se busca liberar ligamentos. La arteria hepática izquierda puede pasar ahí. Se va uno al hilio hepático y aquí va encontrando uno la arteria izquierda, la arteria derecha. Encuentra uno la porta, que la deja libre en un segmento adecuado. Aquí ya está ligada a la vía biliar. Y después uno busca la vena cava por debajo del hígado y la vena cava por arriba del hígado. Para terminar la hepatectomía, pues uno puede realizar 3 técnicas que pueden ser exclusión total, piggyback o dejar la cava in situ y un puente veno-venoso que fue lo primero que se utilizó en el 85, pero que no es algo que se utilice con frecuencia. Muy pocos centros a nivel mundial. Esta es una exclusión total. Vean ustedes el espacio tan grande que queda cuando uno quita el hígado. La cava está cerrada aquí y está cerrada acá arriba. Este es un sitio complicado. Y si se fijan, aquí yo no abrí la línea media, me daba suficiente espacio para poder ver esta anastomosis y esta otra anastomosis. Una vez que se hacen las dos anastomosis, la de arriba, que es la primera que se hace con prolene 3 ceros surgete continuo, se hace la de abajo, aquí están canulando para drenar, nosotros lo hacemos al final, más bien cuando estamos haciendo la de arriba, terminando, cuando se está haciendo la de abajo, antes de terminar va a estar saliendo flush, que nos va a no hay que meter ninguna sonda, que nos va a lavar el potasio que tiene la solución de preservación y evitar arritmias a la hora de reperfundir. Esta es la cava in situ. También se ve el diafragma, ya no hay hígado, el hilio hepático está por acá guardado y aquí se ve la suprahepática derecha, esta es la suprahepática media e izquierda. Y uno tiene 2 opciones que puede unir las 3, a veces la derecha está muy separada y entonces puede unir la media y la izquierda en una sola boca y ahí hacer la anastomosis de la cava. Y la cava de abajo, la infrahepática, se cierra con un grapazo, con una seda o con un surgete, como uno quiera. Y esta es acuérdense que la porta lleva la sangre al hígado, pero el hígado se puede levantar de toda la cava, separar completamente la cava y dejarlo nada más unido por las suprahepáticas. Eso es lo que hace que podamos tener este tipo de cirugías. O otra que evita que esta anastomosis, que puede ser muy estrecha, al rato el paciente llega con síndrome de Budd-Chiari porque se estenosó esto y no quedó tan amplio. En Bélgica y en Holanda diseñaron este piggyback lateral, que entonces entra la sangre por la porta, sale por las suprahepáticas y se va a la cava. Queda muy amplia y cuando el hígado no es muy grande es una técnica que da algunas ventajas. Ya lo hemos hecho. A mí me gusta más en particular cuando hago piggyback esta que esta otra. Y la ventaja es que no cierra uno la cava queda abierta y los cambios hemodinámicos no son tan importantes como en la exclusión total. Y por eso se usa el piggyback. El piggyback además le puedes poner, si quieres quitar la hipertensión portal antes de meterte más al hígado, puedes de inicio hacer un shunt de la porta hacia la cava y entonces tampoco se cae el gasto del sistema
durante la hepatectomía casi no sangra el hígado, aunque pues es un poco tedioso tener que ir a buscar la porta al principio y después hacer la anastomosis para después desmantelarla y ya pegar la porta al nuevo hígado una vez. Aquí es donde ya se hizo el piggyback. Como les decía, la cava infrahepática se cierra y una vez que se termina esto se hace la anastomosis de la porta cerrando el shunt hacia la porta del injerto. Y estos casos pues son reportados que tienen mucha estabilidad y poco riesgo de falla renal. Al final, creo que uno debe de aprender las tres formas de hacerlo, como piggyback término terminal o lateral. La exclusión total es lo que nosotros utilizamos más en el instituto de nutrición, pero pues cada una de repente puede tener cierta ventaja. Y esta es lo que les decía, que se cierra la cava por abajo, que puede ser con un grapazo o con una seda únicamente. Y luego ya se hace la arteria, se reperfunde y vemos las características del hígado y luego viene la arteria. Este es el veno venoso, donde no había mucha capacidad por anestesia para mantener estos pacientes. Entonces, imagínense, cierran todo lo que viene de las piernas, cierran todo lo que viene del abdomen, pues el gasto cardíaco se cae en un 60-70%. Con el bypass, que anulaban la femoral, sacaban la porta a esta bomba y que regresaba todo por la axila. Había problemas de coagulación, que no lo querían utilizar, se trombosaba. Había lesión vascular, infección en los sitios de acceso y por lo tanto, pues al tener mejores técnicas de anestesia, esto se fue desechando. Las anastomosis, como les digo, primero se hace de la cava de arriba. Esta es la más complicada por mucho, pero si tienes buen espacio no tienes que abrir la línea media y uno tiene que anastomosarse en la cara posterior primero y luego en la cara anterior. De aquí, si esta pinza se zafa, pues no va a haber ni forma de alcanzar a alguien porque aquí arribita está la llegada, aquí está el corazón. Esta es la cava de abajo. Aquí ya se cambió el fotógrafo del otro lado. Esta es la cava de abajo. Esta es la porta ya. Esta es la vía biliar. Por acá está escondida la arteria. Como les decía, cuando uno está haciendo la cava de abajo, se mete flush por la porta, ya después se corta, siempre se tienen que quedar a distancias cerraditas y luego pues ya reperfundimos. Y aquí está la anastomosis de la porta, ya está reperfundido, se ve un color rojizo y a veces como negro por el daño de isquemia reperfusión, depende del tiempo, las características del donador, etcétera, etcétera. Y aquí ya estamos haciendo la anastomosis de la arteria, que eso pues también lo tiene que hacer uno ya con cierta calma, pero no tardarse excesivamente, sino lo que va a sufrir es la vía biliar. Aquí se ve un poquito amarillito porque ya está produciendo bilis. Pero a veces, pues como no todo es perfecto, pues a veces hay trombosis portal. Y al tener trombosis portal, aquí se ve un gran trombo en la porta. Es muy diferente esta porta a esta porta, que esta porta se ve delgadita la pared, suave. Esta porta se le ve la pared engrosada con un trombo importante. Inclusive la pinza, si ven, no cierra por completo porque está muy duro ese trombo. Pues aquí estamos tratando de ver cómo resolvemos eso. Se puede sacar el trombo, si es grado 1 o grado, aquí dice A o B, pero es grado 1 o grado 2 de Yerdell, son la clasificación que más se utiliza. 3 es cuando se va a la mesentérica o a la esplénica, y 4 es cuando está completo mesentérica y esplénica, y salvo que exista un shunt de la esplénica a la renal o alguna colateral grande, no es posible el trasplante hepático y estos pacientes necesitan un trasplante multivisceral. La forma de solucionar esto es cuando no se puede sacar el trombo, pues se puede hacer una extensión con vasos ilíacos que tomamos del donador también. Siempre hay que traerse vasos ilíacos, tanto arteriales como venosos. Y pues se hace un puente donde tenemos el trombo en toda la porta, pero la mesentérica superior está libre. De ahí pasamos un puente por atrás del estómago, por adelante del páncreas, y va a llegar a la porta del nuevo injerto. Esto, pues como les digo, aquí no se ve una mesentérica buena, aquí pudiera verse de una manera, pero lo que sí vemos claramente, ya lo sabemos desde que hacemos los estudios para valorar el trasplante de cada paciente, vemos cómo tiene una degeneración cavernomatosa
que pues esto no hay nada donde uno se pueda pegar. Una cosa es un trombo y otra cosa es que ya son hilos, que pues no vamos a encontrar un vaso donde anastomosarnos y ahí nos obliga a buscar otro sitio que debe de existir, si no, no hay trasplante. Este es un caso donde encontramos la mesentérica superior, sabíamos que ya no íbamos a tener porta, y con los vasos ilíacos estamos haciendo la anastomosis, preparándonos antes de quitar el hígado, o ya listos para el implante. Miren, este ya es el injerto nuevo. Aquí pasamos los vasos ilíacos a través del mesocolon, lo sacamos por detrás del estómago y aquí hicimos la anastomosis con la porta del nuevo injerto. Y aquí se ve muy, muy bien, de muy buena coloración. Hacemos un ultrasonido para ver flujo. A veces no hay mesentérica superior, pero hay un shunt de la renal, de la esplénica a la renal. Y entonces agarramos la renal izquierda, la cerramos hacia la cava y en este sitio donde desembocaba la renal en la cava, pues lo agarramos para poner un vaso también ilíaco del donador y ahí hacer la anastomosis al nuevo injerto. Esos son procedimientos pues todavía más complicados, pero conforme hemos ganado experiencia los hemos realizado últimamente. Y casos raros donde esta paciente tenía un shunt de la esplénica que se iba al lago nadal, cortamos ese shunt que era de muy buen tamaño y lo usamos para anastomosarnos a la porta y por eso se ve esta fotografía de la tomografía de este paciente, cómo viene del vaso, se va a la circulación hacia el hígado y era por esa razón. Y en este caso también le ha ido afortunadamente muy bien. Cuando tenemos la arteria ya para realizar la anastomosis, como les digo, pues normalmente va a haber una sola arteria, entonces hay que tener un solo ostium. A veces puede haber reemplazos también en el receptor y entonces utilizan dos venas. Se hace la cara anterior y posterior con prolene 7 ceros, la porta es con 6 ceros y la cava les mencioné que es con 3 ceros, prolene. Todo es prolene. Fíjense, esta tenía un reemplazo acá que lo hicimos a la gastro... No, esta fue a la esplénica del injerto. Hicimos la reconstrucción antes de hacer la anastomosis abajo. Y como ustedes pueden ver, pues tiene que quedar muy... Aquí les puse un video para que se vea. Aquí hay una reconstrucción de un reemplazo derecho a la gastroduodenal. No sé si se alcanza a ver, pero aquí les voy a poner la anastomosis completa hacia la arteria del receptor está acá abajo. Les voy a poner el video para que se vea. Y ahí se puede ver cómo late la arteria muy bien y cómo se ve el reemplazo que no fuga y que también tiene muy buen trill cuando le siente uno con el dedo. Entonces, ahí quedamos muy contentos. Aquí se ve una curva que a veces podemos poner aumento que esté cerca para que le haga una como camita y no tenga una angulación a la hora de cerrar. Como entenderán, todas estas anastomosis se pueden tapar, se pueden estenosar o pueden fugar. Junto con la estenosis o fuga biliar, pues son las complicaciones más frecuentes que nos preocupan en el trasplante hepático. Y como también pueden ver, yo no he estado haciendo nada más que cirugía vascular en el trasplante. La hepatectomía, que hay que hacer una exclusión por arriba y por abajo de un órgano, como haría un cirujano vascular cuando va a hacer una resección de algo, de un aneurisma, pues tienes control arriba y abajo. Igual acá hay que tener control arriba y abajo. Y luego son puras anastomosis. El trasplante es mucha cirugía vascular. A mí me interesó porque pues viene la parte de cirugía hepática, viene cirugía vascular y no tiene que ver uno pie diabético. Por eso es una buena opción. Aquí uno se va a la aorta en caso de que no tenga arteria y puede utilizar los vasos ilíacos del donador para hacer una extensión y poder hacer una anastomosis a la arteria del injerto cuando la arteria del receptor es mala o se disecó o tenemos algún otro problema. Y por último, ya cuando terminamos la arteria y las demás estructuras vasculares se anastomosaron y todo va bien, pues ahí es donde nos relajamos un poco, se quita la vesícula y al último se hace la anastomosis de la vía biliar de manera término-terminal. Como les digo, nunca se va a ver muy bonita porque si la ve uno muy disecada va a haber problemas, siempre tiene que
quedarse tejido, respete. Cuando se hace el trasplante, la única circulación que le llega a la vía biliar va a ser por la hepática. Normalmente, si recuerdan, la circulación que viene a la vía biliar es por la hepática y por la gastroduodenal. Acá no hay gastrodenal, entonces todo depende de la hepática y todo depende de la hepática derecha principalmente. Si no hay arteria, va a haber complicaciones de la vía biliar y por lo tanto cuando hay una complicación como fuga, estenosis, siempre tenemos que buscar la arteria, conocer que esté con buenos flujos y que no tengamos problema. Si no se puede hacer una anastomosis, bueno, antes proponían una anastomosis lateral si es muy pequeñita de diámetro. Nunca la he utilizado. A veces abro la boca de la vía biliar como una boca de pescado en cada lado para hacerla más amplia. Y si de plano no es adecuada, pues es mejor hacer una derivación biliodigestiva en Y de Roux. Y ese es como terminamos el procedimiento. Repasando, pues es la cava, como lo hacemos en exclusión total, la cava de arriba, se pone flush, termina el flush, se termina la cava de abajo, la porta, la arteria y la vía biliar. Antes utilizaban este tubo de Kerr, ya no lo utilizamos, hacemos la anastomosis término terminal sin ninguna necesidad. En los 80s y todavía en parte de los 80s y 90s, les ayudaba mucho a ver que saliera bilis y conocer las características de la bilis y con eso se orientaban si estaba funcionando el injerto. También ayudaba a hacer una colangiografía si había elevación de las PFH de manera muy sencilla, solamente inyectando contraste porque esto sale a la piel, pero luego pues ya fue más difícil poderlo, a veces retirar provocaba fugas. Y también pues no evitaba por completo las complicaciones de la vía biliar. El donador vivo que utilizaba en el conducto derecho o izquierdo, pues también afinó un poco las técnicas para reparar la vía biliar o hacer las anastomosis sin necesidad de este tubo y por lo tanto pues ya tampoco se está utilizando. Así es como queda. Si no hay necesidad de abrir la línea media, es más fácil cerrarlo. El paciente tiene menos complicaciones de la pared abdominal. 2 drenajes. Este se quita como al día 2 y este se quita como al día 7. Si todo está bien, el paciente sale de terapia como en 2 días y como del hospital en 10 días. Más adelante les mostraré los resultados del instituto, que son los resultados que conozco y bueno, a nivel nacional no hay un reporte oficial donde uno pueda revisar los resultados de cada centro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario, chicos. No, doctor, todo muy bien, gracias. Muy bien. Pues continuamos y entonces ahora viene la segunda parte, que les hablaré sobre en qué momento estamos en el trasplante hepático. Esto, pues como entenderán, al principio eran casos muy tranquilos, pero el MELD, el modelo de enfermedad hepática terminal, que eso significa MELD, asigna el órgano al paciente más grave, por lo tanto, pues cada vez se trasplantan pacientes más graves. La esteatosis, el hígado graso, es un problema a nivel mundial que va a ser una, si no es que ya es la indicación más frecuente por la que trasplantamos pacientes. Hay un concepto muy reciente que es muy interesante que se llama oncotrasplantes y luego les voy a mostrar los resultados y algunos datos de los trasplantes hepáticos en nuestro país. El MELD, acuérdense que involucra creatinina, bilirrubina y tiempos de coagulación. Viene en cualquier formulario. Si uno le pone estas 3 variables, te va a dar un número. Entre más alto es el número, más probable es que fallezcas en los siguientes 3 meses a causa de insuficiencia hepática. Es un modelo para calcular mortalidad a 3 meses. Por lo tanto, con esto sabemos a quién hay que trasplantar y quién es el paciente más grave. Y esto pues nos da, por un lado, el beneficio del trasplante, cuando está adecuado trasplantar pacientes, pero además nos da equidad. Podemos utilizar esta materia prima no renovable que son los órganos y obviamente pues siempre hay mucha necesidad y por lo tanto hay que mantener este balance del el beneficio contra equidad, utilidad y necesidad.
si existieran órganos para todo mundo, si el órgano se pudiera hacer como algo, como una válvula de porcina o pudiéramos utilizar órganos de animales, genotransplantes, pues estaríamos hablando de otra cosa. Y desafortunadamente, pues no es así. En Estados Unidos, para que se den una idea, se realizan 7,000 trasplantes al año, pero hay 15,000 pacientes o 20,000 pacientes en lista de espera. Como les decía, el MEL hizo que cada vez se trasplanten pacientes más graves. Y uno de los centros más grandes del mundo, el de UCLA, publicó en el 2012, me parece, que 5,400 pacientes trasplantados. Cuando se instauró el MEL en el 2002, su MEL era de 22 en promedio. Pero ya para el 2011, como se empezaron a trasplantar los más graves, su MEL se fue a 33. El MEL más alto es, en términos prácticos, 40, aunque como pueden ver se puede pasar de 40. 40 es un paciente extremadamente grave que tiene posibilidades de fallecer en 3 meses como del 85-90%. Y luego vieron ellos que 30% de sus trasplantes eran MEL de 40. Estaban tronadísimos. Entonces, todavía es difícil saber qué pacientes, por más que uno los quiera ayudar, están tan graves que se van a morir y no se debería de utilizar este órgano, va a ser un trasplante fútil, o qué paciente uno debe de seguir insistiendo para poderlo trasplantar. Este mismo grupo evaluó casi 170 pacientes con MEL mayor de 40 y vieron que su supervivencia a 1, 3 y 5 años era del 72, 64 y 60%. Este 60 es muy importante que lo mantengamos a 5 años. El trasplante en la actualidad, si se hace muy bien, no en pacientes extremadamente graves, el promedio de supervivencia a 5 años es entre el 75 y el 80%. Y a un año del 90 debe de ser. O sea, es un muy buen tratamiento. Pero en estos casos que son pacientes graves, pues se va hasta 60. Pero 60 sigue siendo aceptado a 5 años como muy buen tratamiento para no afectar a nadie más en la lista de espera. Pero se dieron cuenta que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 fallecía. O sea, iba a ser fútil este trasplante. Y vieron que estos factores de futilidad era un MEL muy alto, que el paciente hubiera presentado choque séptico previo al trasplante, en algún momento previo al trasplante, y que su riesgo cardiovascular y las comorbilidades fueran importantes. Por lo tanto, pues estos pacientes no deberían de ser trasplantados. Ellos recomiendan que estos pacientes no deberían de ser trasplantados. Pero pues todavía hay mucha controversia. Si sobrevivían, entonces la edad del receptor, las complicaciones graves, la presencia de virus C, porque no existía tratamiento en ese entonces, ahora ya hay, y el síndrome metabólico también eran factores importantes de supervivencia a largo plazo. Pues sí, si eran pacientes añosos ya no se van a recuperar tan bien. Si tenían complicaciones graves, pues tampoco se van a recuperar bien. Si el virus C volvía a destruir el hígado, pues a largo plazo los iba a afectar. Y si tenían síndrome metabólico, muchos fallecen con hígado funcionando. Entonces, esto era pues, los inicios de ciertas guías de cómo trasplantar a algunos pacientes que estén muy graves o cómo decidir si trasplantar o no, o si trasplantar a pacientes graves. Y esta foto se las mostré hace un momento, pero fíjense esta otra paciente, cómo tiene sangre por equimosis en todos lados. Esta fue una paracentesis que se hizo 48 horas previas a la cirugía. Cuando quitamos la seda para empezar a lavar, empezó a sangrar de ahí, como se ve que no hace coágulo por ningún lado. Son pacientes que están muy, muy delicados. Y de ahí se definió el concepto de demasiado enfermo para trasplantar. ¿Cuándo debe uno decir que no? Y esto pues es complicado porque la lista de espera es dinámica. Puede entrar un paciente con un MEL más o menos bajo, pero puede tener una descompensación que se llama agudo en crónico, que ciertas etiologías como autoinmune o virus de hepatitis B la presentan, y puede regresar otra vez a estar estable. Entonces, es difícil poder determinar cuándo decir que un paciente no se debe de trasplantar, y al final, pues la decisión la debe de tomar el programa y evaluando a cada paciente. Les voy a poner 2 ejemplos. Este es un hombre de 57 años, tenía un MEL de 26,
había un índice de masa muy bajo, estaba muy desgastado, unos 75 y 45 kilos, tenía hipertensión portal, encefalopatías recurrentes, era por alcohol y decidimos trasplantarlo aún sabiendo que por la fragilidad y por un índice de masa corporal tan bajo, abajo de 17, la mortalidad puede ser alta. Su edad no nos preocupaba tanto, pero pues estábamos entre que sí, que no. Total que el comité decidió que lo trasplantáramos. Nos fue bien, estuvo en piso 38 días, yo les había dicho que son 10 días más o menos de hospitalización o 12 días, pero pacientes así de delicados pues se quedan por tiempo más prolongado. Uno utiliza muchos productos sanguíneos y pues las complicaciones pues no están exentas de ellas porque pues, son pacientes que tienen una alta mortalidad. Además tenía una trombosis portal Yerdel 1. Y el paciente le fue bien. Este es el paciente ya cuando se paró después del trasplante, pero fíjense qué desgastado estaba, caquéctico. Y pues aquí está con su faja y esta foto nos la mandó la hija, que estaba muy contenta porque ya se había parado con una andadera a empezarse a mover. Y vean ustedes cómo en 2 años pues ya se recuperó por completo. Inclusive ya hasta le tenemos que decir que ya le baje un poquito otra vez porque pues ya está haciendo pancita. Y pues a lo mejor si hubiéramos decidido no trasplantarlo nos hubiera ido muy mal. Obviamente el paciente iba a fallecer, pero ese fue un caso exitoso. Y ahora les platico este de 63 años que tenía colangitis esclerosante primaria, citis intratable, CUSI, había tenido un agudo en crónico, había necesitado hemodiálisis, MEL de 32 y había estado ya hospitalizado por 20 días antes del trasplante. Lo decidimos trasplantar y este paciente, la cirugía pues no fue tan complicada, no hubo tanto consumo de productos sanguíneos, fue con técnica de piggyback para evitar que se dañaran los riñones, tenía buen índice de masa, perdón, él tenía buen índice de masa corporal, 20, un poquito desgastado, pero más añoso y con uso por el CUSI, colangitis esclerosante primaria, de esteroides, de inmunosupresión, y el paciente a los 2 o 3 días nos comentan que empieza a tener una úlcera negra en la boca. Eso fue mucormicosis. Le tuvieron que hacer traqueotomía, gastrostomía, tuvo sepsis, paro cardiorrespiratorio, fracturas costales, neumonía y el paciente falleció al día 19 post-trasplante. Nunca salió de terapia, nunca tuvo el beneficio del trasplante y utilizamos un órgano pues bastante adecuado que pudimos haber utilizado en otro paciente. Entonces, esto es para ejemplificar dos casos de controversiales de si trasplantar o no trasplantar a estos pacientes. Y es difícil porque en uno nos fue bien y en otro nos fue mal, no por la cirugía, sino porque aparecen complicaciones infecciosas o de otro índole, pueden ser cardíacas, que hacen que el beneficio del trasplante no exista. Y el problema del MELD es que es muy bueno para decirte quién se va a morir en la lista de espera, pero el MELD es muy malo para decirte quién le va a ir bien después del trasplante. Entonces, nuevamente, la necesidad médica del trasplante, la probabilidad de recuperación debe entrar en una balanza con el MELD tan alto y hay que conocer también cómo estaba antes del trasplante ese paciente, estaba hospitalizado, qué tanta sarcopenia, qué tanta fragilidad para poder decidir si trasplantamos o no a estos pacientes. Estos cuadros que desarrolló la doctora Lai es una forma muy clara de entender esto. Lo que está en azul es lo que tiene de vulnerabilidad, más bien lo que está en amarillo es lo que tiene de vulnerabilidad del paciente, que a la hora de trasplantar eso va a seguir ahí. Lo azul es el trasplante, es el evento del trasplante. Entonces, si la vulnerabilidad es poca, el paciente se va a trasplantar y el resultado es una vulnerabilidad poca, todo lo demás se corrigió con el trasplante y el resultado va a ser favorable. Si la vulnerabilidad es intermedia,
pues estos pacientes van a batallar más porque el trasplante solamente les va a resolver este espacio y el resultado puede ser intermedio. A veces les va a ir bien, a veces no, o su estancia va a ser prolongada. Pero si estos pacientes están muy afectados por lo que decíamos, sarcopenia, fragilidad, comorbilidades muy importantes, pues por más que le pongamos un hígado nuevo, lo que le va a beneficiar el hígado es lo azul, que es muy poco, y estos pacientes pues van a estar en una situación muy complicada si es que es reversible por mucho tiempo, y entonces el resultado va a ser pobre. Estos pacientes con fragilidad y con sarcopenia tardan entre 6 meses y un año en recuperarse, y todo ese periodo de tiempo están expuestos a que se presenten complicaciones, rehospitalizaciones y que fallezcan en algún momento, y por lo tanto, pues es complicado. Pasando a otro tema, el hígado, nos vamos hacia los gorditos. Ahora ya, digo, no es que estén muy nutridos, pero no están sarcopénicos. Aunque sí pueden estar sarcopénicos, no se ven tan caquéticos más bien. Y esto porque pues, ya es la indicación más común en este año, por lo menos en Estados Unidos. Y además va asociado a obesidad, hipertensión arterial, al síndrome metabólico. Esto también ha llevado a que los reportes en la literatura nos hablan de que tiene un mayor tiempo quirúrgico, más uso de vasopresores, más hemodiálisis y mayor estancia hospitalaria. Entre más pacientes diabéticos metamos, pues más daño renal, y a veces son las indicaciones de hígado, riñón con mayor frecuencia. Y luego empezó la incertidumbre de qué hacer con los pacientes que llegan con una obesidad que requieren de una manga gástrica. Porque esos pacientes empezaron a ver que los trasplantaban y rebotaban, o algunos pues les contraindicaban el trasplante. Y en la Clínica Mayo, en el 2006, se pusieron a evaluar todos los pacientes que llegaran con índice de masa corporal arriba de 35. Los metían a un estudio para bajar de peso y fueron 44 los que perdían peso y podían entrar con menos de 35, se trasplantaban como siempre, y los que no perdieron ese peso los llevaron a trasplante hepático con manga gástrica. Y 21 de 34 después del trasplante al año tenían más de 35 de otra vez de índice de masa corporal, 12 de 34 tenían diabetes mellitus, 7 de 34 tenían esteatosis, 3 fallecieron y 3 perdieron el injerto. Cuando los compararon con los pacientes que tenían trasplante hepático y manga gástrica, fíjense cómo no había mortalidad, no había pérdida del injerto, solamente una complicación con una fuga de la línea de grapas, una pérdida de peso excesiva, el índice de masa corporal se mantuvo bien en 29 y no había pacientes diabéticos o con esteatosis. Entonces, todavía es difícil saber qué tipo de cirugía bariátrica. La manga gástrica parece que es la adecuada porque no altera la absorción de la inmunosupresión, como puede ser el bypass. Además que el bypass gástrico pues necesita anastomosis, que cuando hay hipertensión portal o hay desnutrición que ocurre en los cirróticos, pues ese es un problema. No se sabe todavía muy bien en qué momento realizarlo. Parece que al momento del trasplante es seguro, como ya les mostré el estudio previo de la Clínica Mayo, y tampoco se sabe la supervivencia con o sin cirugía bariátrica. Son las preguntas que todavía están por resolverse. Lo que es un hecho es que cada vez vamos a tener más pacientes que trasplantar con esta indicación. Este es uno de nuestros pacientes que le hicimos una manga gástrica. A la fecha llevamos, me parece que 3. Este es el primero, después hicimos un hígado, riñón y manga gástrica, y ya después hicimos otro hígado con manga gástrica. Como les mencionaba, en los temas que íbamos a tocar hay uno muy interesante que se llama la era del trasplantología o oncología del trasplante. Y fue porque, pues al principio el carcinoma hepatocelular era el que se consideraba solamente en criterios de Milán. El colangiocarcinoma miliar también lo empezaron a hacer en Mayo, en Nebraska, con un protocolo muy estricto, pero pues después apareció el neuroendocrino, y pensar que en algún momento el cáncer colorectal metastásico a hígado se iba a trasplantar, pues era una locura. El hemangioendotelioma epitelioide, que también es un tumor maligno,
no tan frecuente, pero que puede ser un problema, y el fibrolamelar. De estos, bueno, Mazzaferro en el 96, este es un artículo del New England con pues de un impacto muy importante, porque ellos demostraron que cuando se hacía este trasplante con estas características, los criterios de Milán es un tumor solo de 5 centímetros o 3, ninguno mayor de 3. La supervivencia a 4 años era del 85% y la recurrencia del 8%. Para que se den una idea, el hepatocarcinoma en la actualidad, antes de que aparecieran los tratamientos con inmunoterapia, nebolizumab y todas estas cosas nuevas, con el sorafenib, lo único que alargaba son en 3 meses el tratamiento con sorafenib. Sorafenib alarga 3 meses la supervivencia de un paciente. Con el trasplante hepático, que normalmente estos pacientes con hepatocarcinoma, si no se les hacía nada, más de la mitad están muertos a 2 años, pues que estén el 85% vivo a 4 años, pues es un tratamiento excelente. El trasplante hepático para carcinoma hepatocelular es muy bueno. El problema es que dijeron, bueno, pues ¿por qué no incrementamos el tamaño a 6,5 o 3 lesiones y ninguna mayor de 4,5 con un volumen total de 8 centímetros? Entonces, o un tamaño total de 8 centímetros. Y estos son los criterios de San Francisco, que también los validaron con estudios de imagen y con el explante de patología. Y de ahí, pues cada quien ha metido sus criterios y cada quien ha desarrollado diferentes análisis, combinando inclusive con biomarcadores. Tienen que recordar que el diagnóstico de carcinoma hepatocelular se hace con una tomografía. En un paciente cirrótico, una lesión por tomografía en fase arterial que capte y en fase portal que lave mayor de 1 centímetro, es hepatocarcinoma, no necesitamos biopsia. Por lo tanto, lo único por lo que seguían como un subrogado de invasión microvascular y de agresividad del tumor, pues es por el tamaño y el número de lesiones. Eso ha tenido muchos cambios y los biomarcadores han sido algo que pues cada vez se utilizan más. Inclusive hay una cosa que se llama Metro Ticket, que es qué tan lejos quieres llegar con el tamaño y número de lesiones, porque cada quien o muchos centros en el mundo han desarrollado sus criterios y entre más grandes sean las lesiones o más tumoraciones, pues menos es la supervivencia. Y los marcadores tumorales, principalmente la alfa-fetoproteína, pues parecieran ser de gran ayuda. Y la alfa-feto porque es de uso muy común. La desgama-carboxiprotrombina no es tan utilizada, en Asia la usan mucho y esta te da un riesgo, si es arriba de 7,5, hasta de 3,5 veces mayor de tener recurrencia, inclusive más que si se consideran nada más los criterios de Milán. Y si las combinan las dos, pues esto se puede ir hasta un riesgo de 5,2. Entonces los marcadores tumorales van a ser algo que cada vez se utilicen más en los criterios para trasplantar a los pacientes. Como les decía, hay una supervivencia a 5 años que debe ser del 60%, que se empezó a utilizar mucho en carcinoma hepatocelular, porque como les digo, si ustedes le dicen a un oncólogo que les van a utilizar un tratamiento para cáncer que les dé una supervivencia a los 5 años del 50%, les va a decir que dónde firma. El problema es que no hay órganos para todos, entonces si uno se excede y trasplanta pacientes muy avanzados y ya no tienen un beneficio a 5 años del 60%, Volk utilizó un análisis matemático para determinar que si no se cumple con esto, se está afectando a alguien más en la lista de espera. El colangiocarcinoma ilear, bueno, debe hacerse con una resección completa y cuando esto no se puede o hay cirrosis, pues el trasplante es la única opción. En los inicios, la supervivencia, fíjense, a 5 años era del 10% y se dejó de utilizar hasta que la clínica Mayo y Nebraska nuevamente seleccionaron, la clave es la selección, a pacientes que tuvieran menos de 3 centímetros, que recibieran radio, quimioterapia, braquiterapia, y luego los mandaban a su casa con capecitabina
y un poquito antes de trasplantarlos hay que hacerles una biopsia por laparotomía, ahora por laparoscopía. Si uno de los ganglios del espacio portal son negativos, pues entonces se iba al trasplante y con esto la supervivencia a 1 y 5 años fue del 91 y 73%, muy parecido al carcinoma hepatocelular con criterios de Milán. Vieron que había factores de recurrencia como un CA19-9, que es otro marcador tumoral utilizado, como ustedes saben, en colangiocarcinoma. Si era mayor de 500 era de mal pronóstico, si había atrapamiento en la porta no era bueno y si había tumor residual en el explante tampoco era bueno. Y como les decía, todavía más radical, una enfermedad metastásica, uno siempre tiene la idea de que el trasplante con la inmunosupresión, si hay metástasis, pues eso se va a prender como árbol de Navidad. Y en Noruega, que tienen unos tiempos de espera para recibir un órgano muy pequeña, inclusive exportan hígados a otra parte de la Unión Europea, pues decidieron empezar a explorar en los pacientes que eran irresecables, pero que solamente tenían tumor en el hígado, y ellos vieron que la supervivencia era bastante buena, comparado con un 9% de los que solamente reciben quimioterapia. Y esto fue la comparación del estudio SECA con el Nordic. Y no les platico más, aquí se ve la curva. Fíjense, a los que no se les podía resecar el tumor y recibían quimio, a 5 años estaban vivos el 9 o el 10%. Y acá estaban vivos el 60%. De ahí se abrió ya toda una gama de decidir trasplantar a los pacientes con metástasis colorectales. Pero todos son candidatos. También viene la selección nuevamente. Deben de tener un carcinoma embrionario menor de 80, metástasis menores a 5.5 centímetros. La mayor debe de medir eso, sin enfermedad de distancia y más de 2 años desde el diagnóstico del cáncer colorectal. Si se cumplían con estos factores, a 5 años 75% y nuevamente muy comparables con los criterios de Milán para carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, pues va a ser algo que nuevamente se va a tener que ofertar. El mangioendotelioma epitelioide también son muy poquitos, 59 pacientes de 32 centros en toda una vida. Y vean cómo había inclusive algunos que tenían metástasis a pulmón, a cerebro, a peritoneo. Y se vio que la supervivencia es buena con el trasplante, hasta 83% a 5 años, inclusive en los pacientes que tenían metástasis. Con o sin metástasis, la supervivencia no se veía afectada. Nosotros hemos tenido 2 casos. Este fue el primero que tuvimos en nutrición y era una mujer joven que había tenido a su bebé a poco tiempo antes. Estaba chiquito, como de 1 año y medio, 2 años. Y ella le habían dicho que era un hemangioma, que no le hiciera nada, que nada más vigilancia, pero pues llegó con nosotros porque ya tenía ascitis, peritonitis bacteriana espontánea. Llegó este año 2015 muy grave con hipertensión portal secundaria, síndrome hepatorrenal, encefalopatía, ascitis de tensión, MEL de 39, bastante grave. Y estaba haciendo un síndrome de Budd-Chiari, por lo tanto decidimos trasplantarla, pues es un tumor que se adhiere mucho a las estructuras aledañas, no es tan fácil de hacerle hepatectomía y desafortunadamente la paciente pues no tuvo una buena evolución, en 6 meses falleció, tenía una metástasis a hueso en columna que pesamos, un cuerpo vertebral, que platicando con los neurocirujanos nos decían que podían quitar después de que saliera del trasplante, no fue así, tuvo recurrencia, pero bueno, para ella tuvo cierto beneficio porque pues no murió en ese internamiento, tuvo unos meses para pues estar con su familia y hacerle un poco más digerible esto, pero pues no tuvo el beneficio del trasplante. Tuvimos una segunda mujer trasplantada que ahorita lleva 1 año y medio, 2 años más o menos de que se trasplantó con una buena evolución. De tumores neuroendocrinos, pues también se ha hablado mucho, no es tan agresivo el neuroendocrino, aunque es metastásico, es un crecimiento lento, y las series que reportan más de 100 casos tuvieron una supervivencia del 50%, con una de 30% libre de enfermedad. Nuevamente hay criterios, edad, que no sea de páncreas, que tengan un KI 67 bajo, que no involucre más del 50%,
y que no tenga pobre diferenciación tumoral. Con eso se podrían considerar y el trasplante puede ser una buena opción. Hay que dar el tratamiento y luego si entra en estabilidad con el tratamiento, pues no hay que trasplantarlos inmediatamente, hay que esperar a que se empiece a descontrolar la enfermedad. Y si progresa, ahí es donde el trasplante, el tratamiento que se le está dando ya no va a ser suficiente, hay que hacer el trasplante hepático. Y esto le da pues unos 10 años de supervivencia muy buena. O sea, el tiempo y las características que les mencioné para el tumor neuroendocrino es importante. También ya tuvimos un caso donde era una mujer joven, 26 años, llegó con una tumoración impresionante del abdomen, donde pues no podía ni respirar, no comía, estaba muy flaquita. Fue en el 2011, la trasplantamos. Fíjese, el primario estaba del intestino delgado. Y aquí hicimos dos cosas malas. Nunca controlamos el primario y el volumen hepático era grande, pero nos fue bien. La paciente sigue viva, ya tuvo algo de recidiva, pero ya lleva pues 9 años, va para cumplir 10 años y es lo que mostraba la gráfica, que tiene 10 años excelentes. Eh, Ahora pues hay que tratar de controlar esa enfermedad nuevamente que tiene en hígado. Pero olvídense ustedes cómo tenía una invasión, pues a todo, este es el lóbulo lateral izquierdo nada más del hígado que le llegaba a la pelvis. Fue una hepatectomía muy compleja. Y por último, en México, ¿quieren que sigamos? Ahí nos detenemos. Me faltan como 10 minutos, 15. Yo creo que podemos seguir, doctor. Yo creo que nos podemos seguir, doctor. Venga. Mario. Pues en México, fíjense cómo son muy poquitos los trasplantes que se hacían. De repente tuvo un crecimiento que llegaron como a 100, 2003 hasta el 2012, se mantuvieron por ahí en 100, y luego ya empezó a tener un incremento que pues no es despreciable, sin embargo sigue siendo muy bajo para nosotros. Y estos son los 5, esto es del 2016, pero normalmente son los mismos centros. Son poquitos los que realizan la mayoría de los centros. Nosotros en nutrición llevamos ya desde el 2015 llevábamos, porque con esto ya no vamos a hacerlo, realizando alrededor de 50 trasplantes por año. Aquí les puedo mostrar cómo se fue incrementando. Desde el 2008 empezamos a hacer de manera continua en promedio 10, 11, llegamos a 15 y luego pues ya tuvimos más gente de cirugía, más de anestesio, más hepatólogos y esto se incrementó, como les decía, desde el 2015 un promedio de 50 por año. El año pasado hicimos 49. Este año pues no creo que vayamos a hacer muchos. Y los resultados, como se publicaron aquí en la Gaceta Médica, lo publicamos en el 2017, este fue mi trabajo de ingreso a la Academia de Medicina, pues cuando yo estaba haciendo los trasplantes, que prácticamente ahí éramos el doctor Paulino Leal, el doctor Mercado y un servidor, no teníamos, era en esta época, más o menos, lo dividimos en 3 etapas, pero en esa época vimos que los resultados eran muy buenos. El último análisis que hicimos fue en el 2015, pero hay cosas interesantes que mostrar. En nuestro país los donadores son muy buenos. Desafortunadamente muere gente joven, la mayoría por traumatismo craneoencefálico, 63%, con buen índice de masa corporal. Los laboratorios, si uno los ve, son ideales. Podríamos considerar que un gran porcentaje de los trasplantes que hacemos son con órganos ideales. Y aquí fue la división que hicimos, que estos fueron los cimientos muy importantes. Después, del año 2000 al 2007, se incrementaron un poco los números, aunque la mortalidad seguía siendo importante. Aquí no se utilizaba el MEL. Y a partir del 2008 decidimos utilizar el MEL y es donde más trasplantes se han hecho. El MEL normalmente en nuestro centro es alrededor de 20, que está bastante bien. El promedio de edad es de 49, está dividido casi mitad hombres y mujeres. Y el virus C, el alcohol y las enfermedades autoinmunes son las principales, pero vean como el hígado graso pues ya está apareciendo y cada vez va a ser más frecuente, así como el carcinoma hepatocelular, que antes prácticamente no se contemplaba, pues ahora es 1 de cada 5 de los que trasplantamos es por carcinoma hepatocelular. De las variables, pues, intraoperatorias,
casi todos hacemos la técnica clásica, algunos piggyback, como ya les mencioné. Ya saben ahora de qué hablamos cuando hablo de piggyback o técnica clásica o de exclusión total. Los paquetes globulares, pues eran pacientes más graves, se utilizan más paquetes, más sangrado, pues sí, porque son pacientes más graves. Sin embargo, la terapia no se vio afectada, los mismos días de terapia y en días en total, pues son 10. Eso no mostró diferencia entre las eras, principalmente comparando la era 2 con la era 3. Pero lo que sí conseguimos es que pues fuimos incrementando el número de procedimientos y entonces de una mortalidad de 1 en cada 4, pues la disminuimos a 2.6 o a 3% a 90 días, lo cual son resultados muy buenos. Y de ahí el artículo, que eso era hasta el 2012, que decía trasplante hepático de bajo volumen con excelentes resultados, porque hay mucho pensamiento de que si se hacen pocos procedimientos los resultados son malos. Pensamos que realizar por lo menos 10 trasplantes por año debe ser lo que un centro en nuestro país debe de buscar para poder realizar los trasplantes y con eso los resultados van a ser buenos. Estos son de toda la historia de los trasplantes, pues 5%, 60%, no, está por debajo de lo que te piden en Europa y en Estados Unidos, pero si vemos la última etapa, pues tenemos muy buenos resultados a 5 años. Ahora, en estos últimos 4, hasta el 2019, pues hemos intentado cosas diferentes, retrasplantes, pacientes con lesión de vía biliar, con injertos que ya les mostré, pacientes mucho más graves, como ya también les mostré, en agudo, en crónico, con sarcopenia, con diferentes cosas que hemos visto que se puede hacer, el hemangioendotelioma, y los resultados han bajado. Espero hacerlo en estos días, el análisis de otra etapa que sería del 2016 al 2019. Y aquí pueden ver las curvas, pues que son en la última etapa, son bastante buenas y han ido mejorando, obviamente, como en todo el mundo, con el paso del tiempo. En el 85 era un verdadero acto heroico hacer un trasplante hepático. Para que se den una idea, el gasómetro no estaba en nutrición, estaba en cardiología. Entonces, si uno pedía una gasometría, había que ir corriendo desde el quirófano de nutrición, cruzarse hasta cardiología, meterse y hacer la gaso y regresar. Claro que cuando llegaba el interno, quien fuera, pues ya no era lo que tenías ahí, ya había pasado tanto tiempo que probablemente había que pedir otra. No había los productos sanguíneos como los conocemos actualmente, apenas empezaba el cauterio, no había un separador, no había un level 1 que te mete volumen de manera muy violenta en pocos minutos, no había muchas cosas, la monitorización, la terapia intensiva, y por eso pues también hemos mejorado. ¿Verdad? Es para que se despierten. Y esto es otra de las cosas que hemos hecho también ahí en nutrición y que es otra parte que se puede hacer, que es pacientes que tienen una enfermedad que se llama polineuropatía amiloidótica familiar. Este es una alteración genética que está afectada en el hígado, que provoca que se acumule amiloide en el corazón, en el intestino y en los nervios periféricos, y estos pacientes mueren jóvenes si no se trasplantan. Sin embargo, su hígado, fuera de eso, no está afectado. Entonces, Furtado en el 96, por ahí, en Portugal, se le ocurrió que es muy prevalente la polineuropatía amiloidótica familiar ahí, en otras partes, en España, en Japón, en Brasil, y utilizaron ese órgano, a ver si funciona, a monos. Entonces le podías este órgano aquí y en lugar de desecharlo, lo ponías en un paciente añoso que pues ya no va a alcanzar a desarrollar nuevamente el amiloide y aquí algo pasa, ya está. Y este hígado pues se le quitaba y así le hacíamos. Entonces, con un hígado trasplantas a 2 pacientes. Este paciente tenía un hepatocarcinoma que le urgía un trasplante porque sí va a salir de criterios y más de 60 años, pues ya no va a vivir lo suficiente como para que el amiloide se le deposite en el cuerpo, y de estos hemos realizado ya 3 trasplantes dominó. Y esa fue la última diapositiva. Espero que no se hayan dormido todos o ninguno, y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una duda del trasplante dominó que dijo al final. Sí.
¿Se hace primero uno y luego el otro por completo? ¿O cuando se hace la hepatectomía en el primer paciente, ya se tiene el segundo paciente listo para colocar el injerto? Eh, Se hace casi simultáneo. De hecho, se considera donador vivo, porque pues el que lo dona está vivo. Entonces, uno debe de tener la estructura para poder hacer 2 trasplantes con todo. A mí me ha tocado estar en los 3, he podido estar con otros cirujanos y me ha tocado estar en la parte de... Se tiene uno que esperar, porque a veces el órgano, estaba tratando de ver si encuentro alguna imagen por ahí que me falta, pero a veces a la hora de sacar el hígado del PAF, puede tener uno lesión de las estructuras vasculares. Uno debe de entender que esto es por tratar de ayudar a otro paciente más, pero pues el paciente de PAF tiene su indicación clara de trasplante, entonces no debe de poner uno en riesgo a ese paciente. Cuando está uno terminando la hepatectomía, si lo vascular está preservado, pasa uno el hígado para que alguien lo perfunda con custodiol, 2 litros por la porta, 2 litros por la arteria, y ahí arrancan tus 12 horas de que te va a aguantar, que eso es lo que dura un órgano en solución de preservación a 4 grados, que es lo que está la hielera. Entonces, tienes 12 horas para trasplantarlo. No tendría uno que correr, pero pues sí debe de, no alcanzas uno a esterilizar las cosas para sacarlo nuevamente. A lo mejor sí, pero está muy apretado. Normalmente debe de haber dos equipos. Pero sí, hasta que acabes con la hepatectomía por completo es cuando empiezan a invadir al segundo receptor en ese momento. Hacerlo antes a lo mejor te metes en un problema de que ya lo empezaron la hepatectomía al otro receptor y de repente si tienes un problema vascular que te obligue a sacar el hígado del PAF rápido, ya lo puedes dejar inservible y eso va a ser un problema. Ok, muchas gracias. No. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. De la indicación de trasplante de una sobrevida mayor a 60% a 5 años, ¿eso Sí. cambiaría si llega a haber más y más trasplantes y más donadores y más hígados disponibles? Sí, bueno, los resultados actuales, como les decía, es 90% a un año. Eso quiero ser así muy puntual para que no se vayan a confundir. Actualmente, si tú no tienes 90% de supervivencia a un año, en Estados Unidos te cierran un programa. Y a 5 años está más o menos en el 75%. Nosotros hasta el 2015 íbamos como en 89%. Debemos de estar por ahí del 80 ahorita. Eso es lo que te da 5 años. Pero ya ahorita todo el mundo anda queriendo ver a 10 años. Ya no te interesa solamente a 5, te interesa a 10. Y a 10 debe de estar por ahí del 70% también, 65-70. Y a veces muchos mueren con hígado funcionando, más si tienen síndrome metabólico. Ahora, este número que propone Volk, el que analizó eso con carcinoma hepatocelular, dijo, si tú no tienes una supervivencia a 5 años del 60%, vas a afectar a alguien más en la lista de espera. Pero, por otro lado, si tú tienes alguien que no tiene resección de las metástasis colorectales a 5 años, o sea, si no se pueden resecar esas metástasis, el estudio SECA dice que a 5 años están vivos el 9%. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si tú le dices a un oncólogo que tú le vas a hacer un trasplante y con eso el 60% va a estar vivo a 5 años, pues evidentemente te va a decir, no importa, hácelo aunque tenga una supervivencia del 30%. Hazlo, hazlo hasta que tenga una supervivencia del 20%. No importa, si supera ese 9-10%, pues ya va a ser un beneficio muy importante, ¿no?
Ujú. Pero si tú haces eso, vas a afectar a alguien más en la lista de espera. Lo que tú me acabas de decir es que, y es verdad, si hay más órganos, o si todo mundo tuviera un órgano artificial, supongamos, hecho con biotecnología, o un órgano de un animal, un puerquito, que cada quien lo pudiera solicitar como se solicita una engrapadora o un material eh, para el procedimiento complicado, pues le puedes decir, pues te van a decir, pues hazlo, ¿no? Ahí sí no vas a afectar a nadie más. Si alguien tiene dinero y le dices, oiga, si usted no lo trasplanto, se va a quedar con una supervivencia del 10%. Si lo trasplanto, va a tener una supervivencia del 60%. Aunque no llegaras a ese 60, que llegaras al 40, pues el paciente va a decir, doctora, hágalo, ¿no? No Claro. importa, va a tener mucho beneficio. El problema con esta terapéutica en oncotransplantes, que es el tema tan frecuente, es que pues va a haber mucha presión de parte de oncología. Si se fijan tanto en hepatocarcinoma, como en colangio, como en metástasis colorectales, como metástasis neuroendocrino, todos tienen criterios para incluirlos. No, no va a quedar abierto. Y al final eso es lo que va a determinar de si lo hacemos o no. Hola Mario, soy Luis. ¿Qué onda, Luis? Oye, justamente ayer hubo clase acerca de tumores, de hepatocarcinoma, etcétera, y creo que una cosa importante que se debe destacar de tu plática es que las indicaciones de trasplante hepático pues se han ampliado, como bien lo dices, pero que hay que tener muy en cuenta que en el instituto no pasa, pero fuera todo lo hemos vivido y muchas veces el oncólogo médico o el oncólogo quirúrgico, por comerse el pastel, nunca lo refiere al hepatólogo de trasplantes y son casos que tal vez eran trasplantables en muchos casos y que terminan siéndolo o quedando fuera por una dilación de referencia. Y esto es algo que creo que los muchachos se deben de llevar a casa. No todos se van a dedicar a onco, no todos se van a dedicar a trasplantes, pero cuando te llegue un paciente de estas características es mejor preguntar y no dejar al paciente ahí a lo mejor que nunca se enteró que había lista, ¿no? Y esa es de las cosas más importantes que creo que como fellow tú nos inculcabas. Pues sí, sí, desafortunadamente no por tiempo, porque cada uno de estos temas pues te puede llevar una hora, como tú bien sabes. En México no hay una asignación por parte del Centro Nacional de Transplantes, sino que cada instituto o cada hospital, cada centro decide a qué paciente trasplantar. Y a veces, pues hay casos que sí llegan tarde y que ya están muy fuera de criterios y que no hay que trasplantar. Y hay otros que pues nos hubiera gustado conocer desde el principio, como mencionas. Y hay otros que sí se responden bien y que deben de entrar. Lo que yo creo que es importante del concepto de oncotransplantes es que, pues entre más terapéuticas existan, estoy seguro que la inmunoterapia va a dar muy buenos resultados, que hacer ya no la radiofrecuencia o la quimioembolización, sino la radioembolización con Nitrio 90, va a haber también una apertura importante hacia pacientes que antes eran considerados contraindicación. Pero eso tiene que ir poco a poco. Y sí, sin duda, obviamente un paciente que requiere de un trasplante o uno sabe que se puede trasplantar, pues lo tiene que referir de inicio a un lugar donde lo van a poder atender de manera multidisciplinaria. Estoy completamente de acuerdo. Y carcinoma hepatocelular va a seguir dando mucho de qué hablar en los siguientes años. Colangiocarcinoma intrahepático, ya no lo puse acá, pero también es otro que pasó algo como los criterios de Milán. En el explante se dieron cuenta que habían trasplantado pacientes con hepatocarcinoma y con colangiocarcinoma mixto, un patrón mixto. Y esos, pues no se conocía porque, como les mencionaba, no se tiene que hacer biopsia, con que tenga las características que seguramente les comentaron en la clase de hepatocarcinoma, pues es diagnóstico. Y a veces unos pacientes se iban con ese diagnóstico y en el explante vieron
que tenía también colangio. Esos pacientes, su supervivencia, si eran menores de 2 centímetros y cumplían con otras características, su supervivencia era excelente, como si fuera de carcinoma hepatocelular. Entonces, no solo el colangiocarcinoma ilear, sino también el colangiocarcinoma intrahepático, pues también se va a trasplantar. Y pues de ahí va a seguir metiendo pues más presión todo mundo. ¿Y hay algún movimiento para que Senatra se coordine a nivel nacional y deje de suceder todo lo de cada instituto por su parte? Pues sí, ha habido algunos intentos. Hemos tratado, a mí me tocó organizar inclusive un consenso para que nos... Es más, no lo saben ustedes, pero no es necesario utilizar el MELD. Nosotros utilizamos el MELD porque pensamos que es la forma más objetiva de asignar un órgano a los pacientes, pero pues no es obligación, ni legalmente tengo que utilizar el MELD para asignarle un órgano a un paciente. Entonces, hicimos un consenso tratando de hablar de estos puntos de hepatocarcinoma, del MELD, de cuáles son los laboratorios que se tienen que enviar para que el Senatra sepa cuál es el paciente más grave, sin importar la institución en la que se encuentre, las exclusiones de MELD y la urgencia nacional, y de ahí solamente la urgencia nacional es como la única que se ha podido establecer como prioridad en todos lados. Falta mucho y legalmente están también un poco atados de manos porque pues los centros estatales y cada centro dice, oye, pues la ley no dice eso, yo puedo asignarle el órgano a quien yo quiera. Y cada centro donde se genera un donador decide a dónde se va ese órgano. Entonces, pues es un problema de retraso no solamente en cosas de deseo, sino administrativas o legales que nos limitan bastante comparado con otros países. Y pues eso también se ve reflejado en el número de trasplantes que realizamos por año, que estamos por debajo de Brasil, estamos por debajo de Argentina, de Colombia, por millón de habitantes, de Chile, de muchos países de nuestra región. Y ahí el problema, como entenderán, de que si llega un paciente con un carcinoma hepatocelular y un grupo le dice, no, pues no lo podemos trasplantar, sí se vuelve un problema porque si esa persona tiene dinero y decide ir a otro lado, le dice, oiga, pues yo le pago lo que usted me diga, pero pues yo quiero trasplantarme. Entonces ya entra un conflicto ahí importante de decir, bueno, pues yo sí lo trasplanto, no me importa porque ni siquiera me piden la supervivencia de a 1, 3 y 5 años. Entonces yo lo trasplanto, no pasa nada. Y no se está dando pues toda esta evidencia que existe de beneficio y de afectación a alguien más. Y eso ocurre, tristemente ocurre, y se solucionaría muy fácil si cualquier caso que no fuera criterio de Milán se tuviera que ir de manera obligatoria al Senatra para que ellos decidieran si a ese caso, como ocurre en Estados Unidos y en otros sitios, a ese caso se le da prioridad o se le da exclusión o se le permite inclusive trasplantarse. Entonces, mientras no existe esa regulación, pues hay de todo. Yo en algún momento bromeaba de los criterios, porque ahí están los criterios de Milán, de San Francisco, están los criterios de Barcelona, están los criterios de Nueva York, están los criterios de China, los que tú quieras. Y yo hablaba de unos criterios de Santander, que eran, pues, entre más tengas en la cuenta, más prioridad te dan, no los del Banco Santander, pero obviamente una broma mala, pero pues sí ocurre. Y eso no permite tener algo pues bien estructurado y parejo para todo el mundo. No importa a qué centro vayas, ese caso no se trasplanta o ese caso tiene que ir a una evaluación por parte de alguien de manera nacional. En eso estamos, doctora, pero todavía no hay algo concreto. Gracias, doctor. Y una última pregunta. ¿En el donador alguna inestabilidad hemodinámica previa a la procuración que contraindique el trasplante del hígado? Pues ahí también es todo otro tema completito que se llama donador
marginal o de criterios extendidos, que también es un tema muy interesante. Lo que yo les mostré fue el donador con muerte encefálica. Hay donador con parada cardíaca, que también se puede tomar el hígado, que el riesgo de afección a la vía biliar es mucho más alto, porque pues, se para el corazón y hay que hacer maniobras y hacer un tiempo fuera para no tocar el cuerpo, y eso provoca isquemia caliente, y lo que se ve más afectada es la vía biliar. Han surgido unas máquinas normotérmicas que uno puede sacar el órgano y ponerlo en estas máquinas normotérmicas, y la preservación se puede prolongar más de 12 horas, hasta 18 o 20 horas, sin una afección tan importante del hígado y sin una afección tan importante de la vía biliar. Ese es otro tema que va a venir con mucha fuerza, que es la preservación normotérmica. Claro que son unas maquinotas hasta medio grandes. Cada vez ya que va uno a un congreso las va viendo un poquito más portátiles, y son extremadamente caras, extremadamente caras. Entonces, tampoco lo vamos a ver. En nuestro medio, pues si se hipotensa un donador, yo preguntaría qué donador. A veces llega el donador, como les mostré, joven, que tiene traumatismo craneoencefálico, pero además se fracturó la pelvis y que se hipotensó y que tuvo daño el hígado, elevando muchas transaminasas, pero se le dio un buen manejo, inclusive se le transfundió sangre. Pues si es joven, ese hígado va a tolerar eventos de hipotensión, inclusive de paro. Pero si son órganos de donadores más añosos, que tienen síndrome metabólico, que fallecieron por un EBC, que tienen diabetes y el hígado está esteatóxico, pues ese hígado se va a recuperar menos. Todos estos entran dentro del concepto de donadores marginales. Pero pues si es joven, no va a haber mucha afectación. Normalmente lo tomamos. Y se van viendo no solamente esa característica, sino otras, como ya te mencioné, tiene esteatosis, si el sodio está muy alto, etcétera. El tamaño, o sea, si tiene también obesidad, y eso nos va a permitir decidir si lo tomamos o no lo tomamos. Pero solamente porque se hipotensó, si es joven, no pasa nada. Hay que evaluar qué tanto le afectó esa hipotensión y darle cierto manejo. Si es por muerte, por parada cardíaca, pues esos sí hay que tener un manejo muy especial que no tenemos en el país. No lo estamos haciendo todavía en el país. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Existe algún tipo de terapia para el paciente adulto, como digamos existe en el paciente pediátrico, en caso de que tenga atresia de vía biliar, que le hacen un procedimiento de Kasai, o no existe todavía? Pues no como tal, porque pues la atresia es una agenesia o una malformación de toda la vía biliar, que apenas tratan de pegar el intestino hacia el espacio portal, la porta hepatis, pero sí tenemos algo similar cuando a un paciente, por alguna razón, lo operan por un quiste de colédoco, o como les mencionaba también, que tenemos ya una serie buena de pacientes que todo empezó por una colecistectomía que le daña la vía biliar, y la forma de resolverlo pues es con una derivación biliodigestiva en Y de Roux bien hecha. Y a veces, a lo mejor sería la analogía con los de atresia de vías biliares. Si se hace muy bien la reparación, pues la ventaja es que la vía biliar intrahepática va a estar muy bien. Si no se hace bien la reparación, pues la estenosis de la vía biliar, el acúmulo de sales biliares dentro del árbol biliar, pues va a provocar una cirrosis biliar secundaria. Y eso, en el paso de los años, pues llegan a los pacientes ya con cirrosis o con cuadros de colangitis de repetición. Nos ha tocado ver pacientes que tienen una mala derivación y que solamente le estuvieron cambiando catéteres internos externos. Y pues eso no es una derivación amplia. Y seguramente hay factores también que
provocan una mayor fibrosis en algunos pacientes y en otros no tanto, como así hay pacientes que se les hace un Kasai, que es la cirugía para atresia de vías biliares, y que llegan a edad adulta. También tenemos por ahí un par de pacientes trasplantados de hígado ya de adultos que les hicieron un Kasai de recién nacidos o a los pocos meses de vida. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero pues el problema con atresia es que pues toda la vía biliar intrahepática está afectada. En el adulto, si se hace una buena cirugía de la vía biliar, no tiene por qué presentarse. Como puede ser un Caroli, que a eso si es afectación de un lado, pues haces una hepatectomía, y si es difuso, pues también hay que hacer trasplante. También tenemos pacientes trasplantados por esa indicación. Pero la cirrosis biliar secundaria no es despreciable, y de lesión de la vía biliar por colecistectomía ya tenemos 12 pacientes trasplantados, y son normalmente mujeres y muy jóvenes, que era lo que platicábamos. A ellas no les importa estar bien 5 años, ellas quieren vivir 10, 15, 20 años, porque la lesión fue a los 24, 25 y ya tienen cirrosis a los 35. Gracias, doctor. Nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y yo, Vas. hablando como de estas, pues no sé, terapias puente, con respecto al MAPS, como el sistema de diálisis hepática, ¿qué papel realmente tiene pues en el trasplante? O sea, ¿mejora la supervivencia de los pacientes o caemos ya otra vez en este grupo como de ya pacientes muy graves con enfermedad hepática que quizá no valga la pena trasplantar? Y no sé si lo tenemos disponible en México. Sí, sí lo tenemos disponible. La verdad es que no ha mostrado ningún beneficio en un paciente que va a trasplante. Ha mostrado cierto beneficio, yo donde creo que puede tener algo de aplicación es en los pacientes que hacen agudo en crónico, o en los pacientes que están en falla hepática fulminante y tienen algo de edema cerebral, para tratar de disminuir el edema. Pero es muy controversial. Hay otros que proponen nada más una hemofiltración y con eso es suficiente y no necesitas el MARS, los cartuchos y todo este rollo. Sí hay un que se llama Prometheus, y lo que tú ves, o sea, simplemente el MARS que te vaya a ayudar a mayor supervivencia no existe, no hay forma, no como en la hemodiálisis. Solamente en algunos casos donde te estás jugando la última carta para ver si llega un órgano, o en alguien que tiene agudo en crónico para bajarle un poco el edema cerebral, puede ayudar. Pero terminas la sesión de MARS, es extremadamente cara y el paciente vuelve a caer en lo mismo en unas cuantas horas. No ha mostrado como un verdadero puente para trasplante o que sea algo definitivo para mejorar la supervivencia de los pacientes. Desafortunadamente no. Y eso es lo complicado, y por eso los órganos se asignan por gravedad, porque no hay ninguna máquina que te mantenga como la hemodiálisis en vivo y con una función renal, aunque sea muy pobre, pero vivo. En hígado no hay, todavía no hay. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues creo que ya no. Muchísimas gracias, doctor. Por nada, que estén muy bien, ojalá les haya servido. Creo que yo, obviamente pues es interesante los trasplantes, a algunos se les hace muy atractivo, estar cambiándole el órgano a alguien, pues es muy padre, pero yo creo que en la etapa que están de residentes, el consejo que yo les daría es que traten de más a los R pequeños, de entrar a procuraciones. Y es pesado a veces, pero si tienen la oportunidad, no la dejen pasar, porque sí cambia la perspectiva de la anatomía y les sirve para cualquier tipo de cirugía que vayan a hacer, ya en el tórax o en el abdomen. Y luego, pues, como dice Luis Navarro, pues no se van a dedicar probablemente a esto, a cirugía oncológica,
Pero si les gusta la cirugía vascular y no quieren ver pies diabéticos o venas, pues también es una buena opción el trasplante. Es mucha cirugía vascular, aprende uno mucho, inclusive rotando y viendo, no necesariamente haciéndolo y teniéndose que lavar. Y pues si les podemos ayudar en algo, pues encantado.